Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Santiago, estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Universidad del Área Andina. El día de hoy les compartiré un análisis sobre el origen, los efectos y las formas de extinción de las obligaciones en el derecho civil colombiano. Este tema es fundamental no solo porque forma parte de la estructura del derecho privado, sino porque las obligaciones están presentes en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cuando celebramos un contrato, cuando adquirimos una deuda, incluso cuando hacemos daño a un tercero. Entender cómo nacen las obligaciones, qué efectos se producen y cómo se extinguen es clave para identificar nuestros derechos y deberes en nuestras relaciones jurídicas. Comenzaremos por hablar por el origen de las obligaciones. El artículo 1494 del Código Civil colombiano establece que las obligaciones pueden nacer de 5 fuentes: la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Cada una responde a una situación distinta, pero todas tienen efectos jurídicos. La ley, por ejemplo, impone obligaciones directamente sin que haya un acuerdo previo. Un ejemplo de esto es la obligación que tienen los padres al pagar cuota alimentaria de sus hijos menores de edad o los impuestos que nosotros le pagamos al gobierno. En estos casos, el deber nace de una norma jurídica objetiva. El contrato es una de las fuentes más frecuentes. Surge de un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se obligan a cumplir con una prestación determinada. Es decir, son libres de pactar lo que consideren pertinente sin que se contravenga el orden público o las buenas costumbres. Y el cuasicontrato aparece cuando alguien actúa lícitamente en beneficio de otra persona sin haber sido autorizado. Por ejemplo, si yo cuido una casa ajena mientras el dueño no está, podría generarse una obligación de reembolso de los gastos. También está el delito. La obligación surge por la comisión de un hecho ilícito con la intención de dañar. Aquí el deudor está obligado a reparar el perjuicio. Lo mismo sucede con el cuasidelito, con la diferencia que en este no hay mala intención, sino culpa o negligencia. Por otro lado, hablaremos de los efectos de las obligaciones. Una vez nacida la obligación, se producen efectos jurídicos concretos. La obligación impone al deudor el deber de cumplir una prestación. Esta puede consistir en dar, en hacer o en no hacer algo, y al acreedor el derecho de exigir ese cumplimiento. No solo es un compromiso moral, sino que es un deber exigible. En caso de incumplimiento, el acreedor puede acudir ante un juez para hacer valer su derecho, incluso solicitar una indemnización por los perjuicios. También hay efectos secundarios como la posibilidad de que la obligación sea transferida a terceros o que se modifiquen sus condiciones mediante figuras como la cesión de créditos o la novación. En otras palabras, las obligaciones tienen consecuencias reales y prácticas que afectan el patrimonio y los derechos de las personas. Seguido a esto, les hablaré de cómo se extinguen las obligaciones. Así como ellas nacen, también pueden extinguirse, y el Código Civil prevé varias formas para ello. La forma más lógica y frecuente es el pago o el cumplimiento. Cuando el deudor cumple lo pactado, la obligación desaparece automáticamente. También existe la novación, que consiste en sustituir la obligación antigua por una nueva. También está la compensación, que opera cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, de modo que las deudas se extinguen hasta donde se igualen. En la confusión, que también es otra manera de extinguir la obligación se extingue cuando una misma persona se convierte en acreedor y deudor al mismo tiempo. También está la remisión, que ocurre cuando el acreedor de manera voluntaria decide perdonar la deuda. Y también puede extinguirse por pérdida de la cosa debida si el objeto de la obligación desaparece sin culpa del deudor. Y finalmente, la prescripción extintiva se da cuando el acreedor no exige el cumplimiento durante el tiempo que establece la ley y entonces pierde su derecho a reclamar, es decir, tiene unos términos y si no lo hace, pierde su derecho a reclamar. Estas formas de extinción garantizan que las obligaciones no sean eternas, pero que exista una seguridad jurídica entre las relaciones particulares en el derecho privado. Les voy a dar un ejemplo práctico y pequeño. Para ilustrar estos conceptos. Pensemos en un caso sencillo. Andrés le vende a Laura un computador por 2 millones de pesos. Pactan el pago y la entrega para el 1 de mayo. Aquí estamos ante una obligación contractual recíproca. Andrés debe entregar un computador, Laura debe pagar un dinero. Si ambos cumplen, la obligación se extingue por pago. Si Laura no paga y Andrés no entrega, el contrato puede resolverse judicialmente y se pueden reclamar daños. Si ambos se debían el mismo valor por otros conceptos, entonces podría haber una compensación. Y si Andrés perdona la deuda a Laura, pues estaríamos hablando de una remisión. Este ejemplo nos muestra cómo una situación común puede involucrar los elementos del régimen de las obligaciones.
Con esto podemos concluir que el estudio de las obligaciones no es solo una ciencia académica, sino es una herramienta práctica para interpretar y resolver conflictos jurídicos de la vida real, esencial para cualquier estudiante de derecho porque estas normas regulan la mayoría de las relaciones entre particulares. Muchísimas gracias por su atención.